Un poquito de todo. Hoy vamos a ver la parte práctica del lectorado, porque imagínense si ustedes van a la última parte, cuando dan vuelta, la última parte vendría a resumir un poquito lo que queremos dejar hoy. Empecemos con una oración, ¿les parece mejor? Para ponernos en presencia del Señor. Vamos a saludar juntos a la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y le vamos a pedir que nos ilumine y nos dé la fuerza para poder ejercer nuestro ministerio de la mejor forma posible. Sabemos que cuando lo hacemos desde el corazón y que entregamos lo mejor que tenemos para los demás, el Señor eso lo multiplica y lo hace sentir a cada corazón que le llega la palabra. Le vamos a pedir que en esta noche también nosotros podamos encontrarnos como comunidad de lectores y formar así una familia, sabiendo que siempre tenemos a alguien a nuestro lado en que apoyarnos cuando no sabemos, cuando no podemos, cuando no nos animamos. No estamos solos, porque además de estar nosotros juntos como comunidad, sabemos que el Señor está con nosotros porque así lo prometió. Le pedimos entonces a Él que nos mantenga en ese sentir y en esa certeza para que nunca flaqueemos en nuestro caminar. Te lo pedimos a vos, Señor, que vivís, reinás y estás con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y para empezar les traje algo precioso que encontré en uno de los libros sobre el Evangelio y me encantó, y yo dije, para los lectores de Corpus Christi. Y toda la casa, ay, justo los estábamos esperando. Y toda la casa se llenó de olor a perfume. Eso es tomado del Evangelio de Juan, en el capítulo 12, cuando María de Betania rompe el frasco de perfume sobre la cabeza del Señor. Y dice el Evangelio, y toda la casa se llenó de perfume. Y si el Evangelio se difundiera en forma de perfume, el perfume de la vida que tiene el poder de eliminar el hedor de la muerte que domina en nuestro mundo, el perfume de la gratuidad que consigue vencer esa obsesión por el dinero que lo contamina todo, incluidas las conciencias. El perfume auténtico que expulsa el olor rancio de las virtudes enmohecidas. El perfume del amor que anula el aire pestilente de la mezquindad, de la maldad, de los resentimientos. Y toda la casa se llenó de perfume. El perfume, no obstante, no puede permanecer encerrado en la casa. Se difunde fuera de ella. Es contagioso, me atrevería a decir apostólico, misionero. Hace que la atmósfera sea más respirable para todos. El mundo puede evitar el ahogo, la asfixia, solo si tiene la posibilidad de respirar el perfume del Evangelio. Y también los que están lejos, los indiferentes, al barruntar aquel olor benéfico, tal vez se sientan atraídos a entrar en la casa donde ha tenido lugar aquel fenómeno singular. Cuando lo leí, me acordé de las parroquias en el momento de la misa, cuando se está leyendo la palabra del Señor, que debe de ser como un perfume que lo llene todo, que lo haga todo más delicioso. El perfume a Cristo, que sea un perfume que lo llevemos prendido
Ustedes saben qué lindo cuando uno habla de que aprendió algo, ¿no? Estamos en algún lugar y aprendemos algo, eso significa que nos llevamos prendido lo que se dice en ese lugar. Entonces miren qué hermoso esta imagen que el Padre Pronsato pone sobre este Evangelio, como que si en la casa realmente está llena del perfume de Jesús, todos salen con él prendido. Y eso depende de nosotros. Lo que yo les ponía en la hojita de acá abajo, porque como lo hice abajo y arriba, ahora no sé si lo puse abajo o arriba. Acá arriba, en cuanto empieza la hojita, perdónenme por favor. ¿Cuál es el valor del ministerio del lector? Lo que habíamos hablado la primera vez, tiene un valor asombroso. Esto lo dice el manual de lectores de una diócesis de acá, Estados Unidos. Cristo está presente en su palabra, ya que Él mismo es el que habla cuando las Sagradas Escrituras son leídas en la iglesia. ¿Esto qué significa? Que como lector, cuando usted proclama las Escrituras durante la liturgia de la palabra, Cristo habla a través de usted. Eso no lo podemos olvidar nunca, que el Señor habla a través nuestro. Y como decía el Padre recién, cuanto más tengamos la palabra metida en el corazón, mucho mejor vamos a poder comunicar al Señor que habla dentro nuestro. Si es solo un día a la semana que yo hago este ejercicio, por supuesto que me va a costar mucho más. Pero si es un ejercicio cotidiano, porque de eso se trata, de que yo deje que la palabra me penetre y que yo con mi vida la lleve y la ande difuminando como ese perfume que hablaba el Padre Alejandro en su lindísimo escrito. Acuérdense de esto, no es menor lo que ustedes hacen, sino que tiene un valor increíble. Y como tiene un valor increíble, San Pablo, en la carta a los Romanos, invita a que todos los cristianos nos revistamos de Cristo. Y mucho más cuando vamos a prestarle nuestra voz a Cristo. ¿Eso qué significa? Que si ser lector es de un valor increíble, cuando ejerzo el lectorado lo tengo que demostrar en cómo voy vestido, en cómo me preparo. No solo me revisto de Cristo interiormente por todo lo que fuimos viendo y nos fuimos preparando estos días, conociendo lo que es la palabra de Dios, tomando esta palabra de Dios bien en serio. Si la tengo que leer el próximo domingo, 6 días antes, el lunes, ya empiezo de a poquito a dialogar con ella. Acuérdense que si es palabra, es porque hay un diálogo. Y si hay un diálogo es porque tiene algo que decirme a mí. Y cuando yo empiezo a dialogar con esa palabra que tengo que leer el domingo que viene, cuando la tenga que contar, la voy a contar ya como esa palabra madura que dialogó conmigo y que tuvo un resultado en mi vida. ¿Es claro? Eso es revestirse de Cristo por dentro, pero también nos tenemos que revestir de Cristo por fuera. Les voy a contar una parte de la historia de San Pablo. San Pablo era de qué pueblo, ¿se acuerdan dónde había nacido? En Tarso. En Tarso. Hoy día lo que sería parte de Turquía. Tarso, la ciudad donde vivía Pablo, tenía una particularidad, porque existe, es una ciudad que se puede ir a visitar, tiene una particularidad que es un puerto. Y un puerto, uno de los puertos más importantes que unía Oriente con Occidente.
En ese momento, por supuesto, dominado por toda la cultura greco-romana, Pablo se había educado con una mentalidad muy helena, muy griega, una mentalidad muy universalista. Él era verdadero judío, pero era ciudadano romano de nacimiento. Ya su papá había alcanzado la ciudadanía y él, por haber nacido de un padre ciudadano en un territorio del Imperio Romano, había adquirido la ciudadanía de forma natural. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Para que entendamos por qué dice lo que dice en sus cartas, porque si no entendemos de dónde viene, eso es poner la palabra de Dios en contexto, no podemos entender qué es lo que está refiriendo. En la ciudad de Tarso se daba mucho culto a otros dioses que eran del panteón romano o greco-romano. Y veía que en las fiestas religiosas de las festividades paganas, la gente se revestía con los mantos del color que se distinguía a esa divinidad. ¿Por qué? Porque al revestirse como se revestía Afrodita, no me puedo acordar, Baltar, algo así se llamaba el dios de Baltarsa, algo así se llamaba, no era Baltasar, por eso me acordaba de Baltasar, muy parecido al dios de Tarso. Ellos sentían que adquirían la misma fuerza, el mismo poder que tenía la diosa a la cual copiaban la vestidura. Por eso Pablo en la carta le exhorta a los pueblos que conoce muy bien, porque tienen la misma cultura que tuvo él de chico, a que se revistan de Cristo. Porque los que lo escuchaban, que no eran judíos, sino que venían del paganismo, entendían lo que significaba. Revestirse de Cristo no es solamente prepararme, y es muy importante interiormente, sino también dar y demostrar la importancia que tiene el ministerio que yo ejerzo. Si yo vengo despeinado, si yo vengo en chancletas, ¿saben lo que son chancletas? Chanclas, no sé, todos decimos de una manera diferente, ¿no? Si yo vengo con una ropa con la que iría a jugar fútbol o con la que iría a la playa, explíquenme qué imagen doy del ministerio que desempeño. Yo no les estoy hablando de venir vestidos de una manera con cosas, ¿cómo se llaman? Pomposas, elegantes, caras. Todo lo contrario. Porque fíjense que la discreción del lector es importantísima. Marca el relieve, lo que se pone con lo que tiene que hacer, pero no busca llamar la atención. Porque el único que tiene que llamar la atención es el Señor que habla a través de ustedes. Entonces fíjense, no es que me tengo que venir vestida de Dolce Gabbana con esos colores que mamita, que se puso Patricio. Les hago una anécdota. Cuando me invitó EWTN a hacer el programa de los apóstoles, mi gran problema como mujer que soy, porque un hombre lo resuelve en 5 minutos, un traje, corbata y camisa y a grabar. Yo estuve más de un mes que me pongo en cada programa. Entonces el productor de allá me mandó la escenografía, que eran todos cuadros colgados de Rembrandt con la figura de cada uno de los apóstoles. Y yo vi esa escenografía y dije, lo único que tiene que haber es la escenografía, yo no puedo estar escondida hablando. Le ponen la cara al cuadro y yo hablo atrás del cuadro. Me vestí de negro todos los programas, de acá hasta acá, lo único que se me ve es la cara, para que no llame la atención
lo que yo tenía puesto, sino lo que tenía para contar sobre la vida de cada uno de esos hombres, que los que tenían que resaltar eran ellos. La palabra de Dios es lo mismo. Uno tiene que ir dignificando el ministerio que está representando, pero tampoco sin llamar la atención. Porque el único que llama la atención tiene que ser el Señor, que habla al corazón. Eso es muy importante. Me gustaría que Andrés, ¿no? Qué suerte, no me acuerdo los nombres. Me gustaría que me cuentes, vos que sos el encargado de lectores, cómo es en Corpus la dinámica que tienen para ir hacia Lambón, porque no querría explicarles algo que ustedes no hacen. Viste que eso varía por las parroquias. Los lectores se sientan en el primer banco. Correcto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá. Vení, que vos sos el que sabés esto, esta parte práctica. Cada misión es diferente. Por ejemplo, en el caso de esta misión, la Altagracia, los lectores, cada misión es diferente. Por ejemplo, la misión de Altagracia, los lectores se sientan en la primera línea, en la primera banca. Y de ahí, cuando les corresponde a leer, hacen una pequeña reverencia al altar y se dirigen al ambos. ¿En las demás es igual? Es igual. Y por ejemplo, el de la primera lectura que hace que va hacia la reverencia y va hacia el ambón, cuando sale de allí, ¿se encuentra ya con el de la segunda lectura? Perfecto, porque el salmo lo reza el primero, ¿verdad? A veces no del todo. O lo canta. Bueno, eso depende de cada uno. Es muy importante esa dinámica. Correcto. Que se esperen, y es uno el que... En algunas parroquias que quedan muy lejos, a veces los lectores suben juntos, pero siempre saludan juntos, ¿no? Dicen los manuales de liturgia que cada vez, no te me vayas, porque así no seguís contando algunas cosas que a lo mejor, que siempre que está el altar en el medio de donde tenemos que pasar, siempre se nos saluda con una genuflexión así, discreta pero profunda. Acuérdense que el altar representa a Cristo. El altar es Cristo. Acuérdense que en el momento de la misa, altar, ofrenda y sacerdote es el mismo Señor. Entonces tenemos que saludar, tenemos que reverenciarlo, no podemos ignorar de que está allí su presencia. Entonces, bueno, eso es muy importante. Y lo que decíamos de esperarse, de no apurarse, de que sea todo en un ritmo, ¿no es cierto? En un ritmo de solemnidad. Esto es algo solemne, es algo muy importante lo que va a empezar a pasar. Es algo tan importante que yo tengo que indicar la importancia que tiene. ¿Ok? ¿Alguna aclaración en las demás comunidades que vos sepas? En realidad, como decía hace un rato, las misiones son diferentes, las entradas son diferentes. Ponía el caso de acá en Altagracia, la primera lectura que se lee hace el Salmo, o hay algunas misiones que el coro canta el Salmo, pero ustedes, coordinadores, ustedes los lectores que conocen su misión, saben si hay un salmista que lo hace. Pero si no lo hace el salmista, un coro lo hace la persona que en primera lectura. Y siempre hacen la misma dinámica de ir al altar juntos. La misma dinámica. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Bueno, qué importante el tema de los salmos. Pasa en algunas parroquias, no sé si acá pasará eso, que el salmo se puede hacer de 3 formas diferentes. Se puede leer del lector o de la primera o de la segunda, eso lo elige la comunidad, hace el salmo y lo lee, y la antífona, como saben, la repite el pueblo de Dios. En otras ocasiones el coro canta la antífona, pero el lector se queda para leer la estrofa, ¿no? La estrofa
el contenido, digamos, y todos cantamos la antífona junto con el coro que canta. Y en otras comunidades canta absolutamente, ya sea un salmista que canta todo el salmo y nosotros repetimos la estrofa, o esas son las tres maneras de cantar el salmo. Qué importante entender qué es un salmo. La palabra salmo significa canto. Y un salmo es la parte de la palabra de Dios que es la presencia de Dios en el corazón del hombre que enciende el sentimiento del hombre hacia Dios. Porque es palabra inspirada, por eso es la presencia de Dios, pero que enciende ese sentimiento hacia Dios. Por eso los salmos hay de toda clase. Ya lo habíamos, no me acuerdo si lo vi con ustedes ahora o con los de oración, porque me acuerdo que les comenté esto, de acción de gracias, de petición. Entonces no es lo mismo leer un salmo de acción de gracias que un salmo de alabanza. No es lo mismo un salmo de pedido de perdón, ¿no? Como el Miserere, como el 51, que el Señor es mi pastor. O sea, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, que si, aunque no le hayan dicho, el señor que canta el salmo el domingo se resfrió y el lector de la primera lectura lo tiene que leer, lo tiene que practicar como si fuera la lectura que le asignaron. El de la primera y el de la segunda, por las dudas que el de la primera diga yo no me animo, ¿no? Entonces, eso es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta, porque el salmo es la expresión de lo que hay en el corazón. Imagínense si leemos todo de corrido y de cualquier forma. ¿Cómo le damos la entonación y el sentido que tiene que tener? Es imposible, absolutamente imposible. Ahora sí, fíjense lo que les puse en el último párrafo. Lo podemos leer enterito, este párrafo que es muy instructivo, lo que nos dice el manual. Antes de leer en la misa, el lector se debe asegurar que tiene una verdadera familiaridad con los textos bíblicos que él va a proclamar. Esta preparación tendrá que implicar el estudio de antemano de los textos bíblicos que se van a proclamar. El estudio, ¿no? El estudio, fíjense lo que dice, esto lo escribió un obispo, no el obispo de Nuevo Laredo. El estudio. Si es posible, es bueno leer su lectura en su contexto dentro de toda la escritura, lo que yo les comentaba la primera vez que nos reunimos. Si me toca del capítulo 8, versículo 15 al 28, que pasa del 1 al 14 y que pasa del 29 al 50, que es donde termina. Para darles un ejemplo, para yo entender de qué están hablando, ¿no? Eso es el contexto. Y dentro del contexto también del año litúrgico, hay palabras que se repiten, porque se repiten en los distintos tiempos litúrgicos, pero no es la misma intencionalidad en el tiempo ordinario que en el tiempo litúrgico de Adviento o de Cuaresma, de Pascua o de Navidad. Son tiempos que me tienen que a mí predisponer por lo que estoy viviendo en ese tiempo, en ese momento del año, me tienen que predisponer a mí de la manera que lo voy a proclamar. ¿Vamos bien? Perdón que me interrumpa, pero eso nunca lo dije. Ustedes saben los tiempos litúrgicos cuáles son. ¿Con qué arrancamos casi a fin de año? Ahora entre la primera parte del año. Acuérdense que el año litúrgico comienza el primer domingo de Adviento. No empieza en enero, comienza el primer domingo de Adviento, después de la festividad de Cristo Rey, exactamente. Entonces ahí comienza el primer tiempo fuerte, que son habitualmente 4 domingos antes de celebrar la Navidad. Y el tiempo de Navidad va desde cuándo hasta cuándo. ¿Quién lo sabe? De la primera al 24. No,
no, a ver. Del 24 al 8 de enero. Empieza el 25. Empieza el 24 en la noche. Y termina con el bautismo del Señor. Ahí está. No sabemos qué día cae el bautismo del Señor, pero lo importante que tenemos que saber que cuando el 25 o el 26 todo Miami ya tira los árboles a la calle, nosotros todavía recién empezamos a celebrar el tiempo de la Navidad, que va hasta el bautismo del Señor. Eso lo tengo que saber. La iglesia es blanca. Eso es lo que me da la pauta de que estamos en una época de fiesta, ¿no? Y de fiesta solemne. Bien, después de la Navidad, después del bautismo, ¿qué empieza? La cuaresma. ¿Te parece? La cuaresma, después del bautismo. Después del bautismo del Señor, ¿qué tiempo litúrgico comienza? Ordinario o verde, ¿no? Como le decimos, color verde, todo se tiñe de verde. ¿Hasta cuándo se tiñe de verde? Hasta cuando empieza la cuaresma, que ¿qué día empieza la cuaresma? El miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza. Bueno, la pregunta es media tonta que voy a hacer, pero se las hago. ¿De qué color nos vestimos? De morado. De morado, muy bien. Color igual que en la cuaresma, igual que en el Adviento. Luego, el tiempo pascual. ¿Desde cuándo hasta cuándo? No, hasta los 50. Hasta Pentecostés, 50. exactamente. Y ahí también es un tiempo de mucha alegría, ¿no? De mucha alegría. Además, es un tiempo donde así como vivimos con intensidad hacia adentro el tiempo cuaresmal, vivimos con un exuberante gozo y una alegría contagiosa en el tiempo pascual. No se olviden de celebrar a Jesucristo resucitado, porque nos pasa lo mismo. Después de Pascua andamos todos como si se hubiese terminado. No. Es un tiempo de alegría y de regocijo. Y eso lo tienen que entender como lectores, porque las lecturas hablan de eso. ¿Qué pasa algunos días cuando el Padre está vestido de rojo? Sacrificio, un mártir. Mártir. ¿Y qué otro día se viste de rojo? El día de Pentecostés, el día del Espíritu Santo. Y después, en la Semana Santa, el día que se viste de rojo es el día del Viernes Santo, ¿no? El jueves es blanco. El jueves Santo es blanco porque es la celebración de la última cena, la institución de la Eucaristía. El viernes es de rojo, el sábado no hay absolutamente nada, ¿no? Y después la iglesia estalla en un blanco dorado, en toda la algarabía, el día de la resurrección. Los días marianos, ¿de qué color se puede vestir el Padre? De blanco. Blanco, azul. ¿Y qué día va de rosa el cura? Qué lindo le queda. La tercera de Navidad. ¿Eh? La tercera Navidad. La vez. Y otro día más. El David en la cuaresma. Exactamente. El Laetare y el domingo de Gaudete, ¿no? Cuando ya nos está indicando que está cerca una celebración que nos saca de alguna manera del estado de silencio, de contemplación. Ya miren que se viene dentro de poquito, para que también, entonces ese día, el día de Rosa, los lectores deben de leer con ese entusiasmo. ¿Entienden lo importante que es conocer? Tenemos que conocer, porque cuando conocemos, somos parte de lo que conocemos. Si no, nos quedamos afuera como espectadores y repetimos como loritos, pero no somos nosotros activamente partícipes. Y el lector es una parte muy importante.
algo muy importante para decirles. ¿Tienen miedo cuando leen? ¿Sí? ¿Saben qué? Ahora vamos a leer esta partecita que ahí dice algo de eso. Pero yo creo que no es miedo, son nervios. son nervios, claro. ¿Y se acuerdan qué es lo que nos dice el Señor todos los días en su palabra? No tengas miedo. ¿Le creemos o no le creemos? Entonces, ¿se acuerdan que el Padre nos decía cómo Él se levanta, el Padre José Luis? Él se levanta y hace una oración al Señor para que le permita decir lo que todos necesitan escuchar, ¿no? Para que sea Dios quien le ponga las palabras en su boca. Ustedes pueden hacer la misma oración en el banco. Antes de subirse, miren, cómo no le pregunté a mi marido que es diácono y él reza una oración hermosa en el momento en que está todos cantando la aleluya. Creo que los sacerdotes hacen la misma, en silencio, hace una oración muy linda a Dios, pidiéndole el Espíritu Santo para poder proclamar de buena manera el Evangelio a los hermanos. Ustedes también una oración cortita. Te pido, Señor, que seas vos realmente el que domines mi voz, el que me saques los nervios. Ayúdame a ser un instrumento, porque soy un instrumento en tus manos. No depende de mí, depende de vos. Yo me pongo en tus manos. Hagan esa oración. Hagan una respiración bien profunda antes de dirigirse al ambón. Porque cuando están nerviosos se les entrecorta la voz y uno se da cuenta que el que está ahí está muerto de miedo. Y yo les voy a preguntar algo. ¿Miedo a qué tienen? A ver, ¿a qué tienen miedo? A equivocarse. ¿Y cuál es el problema de equivocarse? ¿Que lo practicó? No. Pero ponele que lo haya practicado desde el lunes y resulta que agarró y se equivocó. ¿Cuál es el problema de equivocarnos? No pasa nada. No pasa nada. Me detengo y empiezo de nuevo o vuelvo a repetir la palabra que leí mal. Sepamos que todos podemos equivocarnos. ¿Saben por qué? Les voy a traer una novedad. No somos perfectos. Entonces, si yo voy con miedo a equivocarme, me voy a equivocar. Me voy a equivocar. Entonces, primero, ¿miedo a qué? Porque bueno, si vos me dijeras, tengo miedo porque no sabes lo que hace el párroco cuando nos equivocamos, se va a la puerta y después nos espera con un bate de béisbol y nos pega en la cabeza. Ahí te diría, yo también tendría miedo. Pero nosotros tenemos que vivir esto con mucha naturalidad. Ministerio significa servicio. Imagínense si los servidores donde estén tendrían miedo siempre de servir al que tienen al lado por miedo a equivocarse. No existiría el servicio en la iglesia ni en ningún lado. Sepamos hermanarnos con nuestra humildad de saber que sí, ¿sabes qué, Patricia? Te podés equivocar y no pasa nada. Volvés a repetirlo bien, con la alegría. Una equivocación no te puede quitar la alegría, no puede. ¿Qué otra cosa más de la miedo? Pateando el Padre José Luis. Pero si es lo más bueno que hay en el mundo, es lo más bueno que hay en el mundo. Es buenísimo. También se equivoca. Pero también, y también reaccionaría de esta manera. Yo a veces creo que tenemos un poquito miedo de hacer el ridículo, porque somos muy ego. Y bueno, cuando nosotros sabemos que nos podemos equivocar y que está bien, que no pasa nada malo, porque no somos perfectos, a nuestro ego le decimos, tranquilízate, hermano.
Vamos a intentarlo de nuevo, ¿sabes? Porque lo importante es de dónde sale y cómo sale. Y hay cada palabra a veces. Imagínense que le toca leer el día de Pentecostés la lectura de Hechos, con esos pueblos rarísimos que hay que mencionar. Ese se enreda seguro, sueña con todos los pueblos de América, con todo lo que tiene que nombrar. Entonces, el tema no es tener miedo, el tema es confiar. Son servidores y como buenos servidores van a confiar en el Señor, que es el que guía el servicio de ustedes. Amén. ¿Amén? Así que bueno, ¿quieren? ¿Empezamos? Ay, a ver, acá es la primera. es genial. Esa es la primera. A ver, vamos a ver. Yo le dije a mi marido que acá no tenían el domingo. Bueno, vamos a leer el de mañana. Porque tenemos salir la sala del domingo, porque Bueno, haceme el favor. Traemos y... Gracias. Yo le dije que... Me dice, no, acá está, tiene razón. Pero ven. No me acuerdo el numerito. $26 domingo. $26 domingo ordinario. Vamos a ver. Pero debe ser de otro ciclo, porque no coincide. Yo, algunos leccionarios ven 26 domingo ordinario y el libro de números me dice Ezequiel y el Evangelio de Marcos. No, Filipenses y Mateo, ciclo A. Es ciclo A. Acá está, ciclo A. A ver si tiene otro ciclo. Claro que sí. Yo mientras que busco el otro ciclo. Ciclo B, acá está. Ya lo encontramos, están todos aquí. El diácono sabe. 26, acá está. Muy bien. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Yo simplemente les mostraría cómo yo lo leería si me tocara leer a mí la primera lectura y la segunda. Es la lectura del libro de los números. El libro de los números nos cuenta la estadía del pueblo de Israel en el desierto, cuando estaban dirigiéndose hacia la tierra prometida. Y es la que cuenta todos los problemas que atravesó el pueblo estando en esa travesía, ¿no? Más o menos para entender cómo viene el tema. Entonces dice, lectura del libro de los números. En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho
corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Fíjense que lo que yo traté de mostrarles es que el lector nunca puede estar. En aquellos días el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. No, está comunicándole a alguien, está proclamando a alguien la palabra. Ustedes cuando la tienen leída, tienen que ser capaces de leer la palabra y hacer contacto visual con quienes la están compartiendo. ¿Entienden? No saben la atención que pone la gente. Mucha más atención que si estuvieran así. ¿Alguno quiere venir a leerla? Sería fantástico. ¿A quién le tocó la primera este próximo domingo? Aquí hay una. Venga. Vengan por lo menos una de cada misión, sería ideales. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin practicar. Buenísimo, pero vieron que tiene como intencionalidad. Si estás contando algo, estás contando un hecho. Se la van a aprender de memoria. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento.
Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios, ¿no? Palabra de Dios. Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien. Van a practicar ahora las que siguen. Así no. Vamos a practicar el salmo, ¿no? El salmo. Fíjense. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La voluntad del Señor es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién nos falta, Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores ignorados. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Presérvame, Señor, de la soberbia. No dejes que el orgullo me domine. Así, del gran pecado, tu servidor podrá encontrarse libre. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre está. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta, Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores ignorados. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Presérvame, Señor, de la soberbia. No dejes que el orgullo me domine. Así, del gran pecado tu servidor podrá encontrarse libre. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. ¿Todos ustedes creen que los mandamientos del Señor alegran el corazón? Sí. Entonces con una sonrisa, ¿no? Así vamos, bien para arriba. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta, Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores ignorados. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Presérvame, Señor, de la soberbia. No dejes que el orgullo me domine. Así, del gran pecado, tu servidor podrá encontrarse libre. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Gracias. Ahora vamos a practicar la carta, que es lo que sigue. No, van a seguir, no va a pasar ahora. Si no, seguimos con el domingo siguiente, así no.
La carta es una carta muy especial, es la carta según Santiago, la carta del apóstol Santiago, y es una carta escrita por un judío con un fuerte contenido sapiencial. Santiago, cuando escribe, exhorta como exhortan los proverbios, como exhorta el libro de la sabiduría, porque es como que pide, como que de alguna manera nos despierta para poder vivir de una manera diferente. Venimos leyendo la carta de Santiago los domingos anteriores con distintos temas. Entonces es una carta que transmite firmeza, ¿no? Transmite algo bien firme. Entonces es así como lo tenemos que leer también. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense, ustedes los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. ¿Se dan cuenta que lo leí diferente a los números y completamente distinto al Salmo? Porque es una carta fuerte para despertar las conciencias. Entonces, eso es lo que hace que la entonemos de una manera distinta. La que sigue. Sí. Anda a practicar. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense, ustedes los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecido están su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes, como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos será clamado contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregado al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense, ustedes, los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos. Enmohecidos están su oro y su plata. Y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego.
Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo, entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Te alabamos. ¿Están todos las misiones ya? Lectura de la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense, ustedes los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes, y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que se cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado, porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué tiene que leer? Sí, bueno. Va a leer la primera, que esta la leyeron mucho. Yo para esta la acabo de Ah, bueno. El Evangelio no lo practicamos o no lo vamos a leer, así que no hay problema. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamenten, ustedes los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata. Y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes, como el fuego. Con todo esto, ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Necesitas un poquito de mano? Sí. Te lo digo, Señor. Fíjense qué importante lo que leímos, ¿no? Son dos lecturas bien poco a lo mejor conocidas, de dos libros que no, de los libros de Santiago, solamente, la carta de Santiago solamente se leen en el ciclo B.
en este ciclo de Marcos, sino casi ni en otros ciclos casi ni aparece en la liturgia de la palabra. Y vieron que es una carta dura. Santiago es el que trata de que nosotros tomemos en serio lo que significa ser cristianos. Entonces trata de que esta vida en Cristo se note. Yo les propongo algo, que todos, porque hoy no se animaron muchos a leer Hebreo, pero si quieren que leer este domingo, a lo mejor no les toca este domingo, los que leyeron, hagan realmente el ejercicio de leerlo, pero con lectio divina. ¿Qué me dice Santiago a mí? ¿En qué yo voy a llorar y lamentar? ¿Dónde está mi riqueza y qué es lo que acumulo? ¿Qué es lo que no vivo con justicia con los demás? ¿Qué es lo que participo o al menos soy cómplice de la corrupción o del engaño? Porque cuando yo hago mía la palabra de Santiago en mi vida, ¿cuál es mi plata? ¿Cuál es mi voz? Porque hay veces que tenemos esta tendencia: yo no soy rico, yo no tengo bienes materiales, o sea que a mí no me habla. Pero recuerden que la palabra de Dios tiene como dos avenidas. Yo puedo ir por la parte literal y superficial o meterme en la parte espiritual y profunda que me habla a mi realidad. Recuerden que cuando se paró frente al joven rico y le pidió que dejara todo para seguirlo, el joven rico se fue entristecido. Y yo les comentaba en alguna reunión que el Papa Benedicto en una homilía dijo porque la riqueza más grande que tenía el joven rico era su juventud y no estaba dispuesta a entregarla. Y hay muchos pobres ricos y hay muchos ricos que son pobres y que entran dentro de las bienaventuranzas porque tienen un corazón humilde, mísero y completamente con las manos abiertas le dice a Dios: yo te necesito porque solo tú eres el que me puede bastar en toda mi vida. Nada de lo que tengo me satisface porque solo tú, Señor, eres realmente la fuente y el manantial donde yo bebo para conservar mi vida intacta. Pero hay muchos pobres que son ricos porque se agarran a situaciones, a cosas que nos hacen perder la libertad y empieza a aparecer moho en las partes de nuestra vida que no somos capaces de dar con generosidad. Lo que más cuesta no es lo que está fuera de nosotros, lo que más cuesta dar es lo que está dentro de nosotros. El tiempo, la paciencia, una palabra de ánimo, un gesto de empatía. Todos somos ricos en eso. Y cuando lo guardamos porque no tenemos ganas, porque a lo mejor me pierdo la novela de la tarde, pero hay un hermano que necesita desahogar su corazón. Fíjense cómo me agarro, ¿no? En cosas cotidianas. Ahí es donde muestro mi mezquindad. Cuando me alío con otro en el trabajo para tratar de perjudicarlo, para yo ganar un poco más, o simplemente por perjudicarlo, me pasa lo del salario injusto. O cuando no soy justa con alguien que viene a hacer un trabajo en mi casa, con el que me está brindando un servicio. Fíjense, a mí me habla de todo eso Santiago hoy. Me pregunta Patricia, ¿cómo estás con ese tema? ¿Cómo andás con ese tema? Porque no es necesario manejar millones de dólares para ser avaro o injusto. Fiel en lo poco, fiel en lo mucho, ¿no? O sea, el que no es en lo poco no puede serlo en lo mucho.
Fíjense en el libro de los Números lo que pasa. El Espíritu se desparrama sobre todos, pero hay dos que no estaban donde estaban todos, y estaba este muchachito, que lo primero que vino es a ¿qué? A poner desunión, decirle, prohibíselo. ¿No? No estaba dentro de lo que nosotros pensábamos. ¿Cuándo obro yo de esa manera en mi comunidad? ¿Cuándo en lugar de ser factor de unión o de alegría, mirá, los ancianos profetizan, mirá qué distinto hubiese sido que hubiese venido y decir, no sabes lo que pasa, hay dos ancianos profetizando en el campamento. Fíjense, entonces, ¿cuándo obro yo de esa manera? A los que tienen que leer la primera lectura, ¿cuándo? Porque es algo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto, en el medio de la nada, pero que me está hablando hoy Dios a mí, acá y ahora. ¿Cómo reacciono? ¿Se dan cuenta? Y lo que les decía un poquito en broma, pero fue en serio, si los mandamientos de Dios son alegría para mi vida, ¿se enteró mi vida de eso? Porque hay veces que lo vivo como una carga, no como una alegría. Y entiendo por qué son alegría, porque son aquellos mandamientos de alguien que me ama y no quiere que me pase nada malo y me cuida como yo cuido a mis hijos. Lo entiendo de esa manera. Entonces, entren a la lectura y dejen que la lectura entre dentro de ustedes, que lea sus vidas. Déjense leer con la palabra de Dios y déjense preguntar, ¿cómo estoy yo con esto que voy a leer el domingo? Yo les aseguro que si hacen este trabajo de lectio, ¿no? De lectura orante, con la palabra, rezándola, preguntándome, anotando en este manual, que la tienen preciosa, la tienen en negrita porque es donde tienen que poner más intencionalidad al leerla. Bueno, yo me imagino que no pasa nada si con un lapicito marcan la palabra que les tocó el corazón. Me tocó el corazón esto, ustedes los ricos. ¿No? ¿Qué me toca el corazón a mí? Y recen con esa palabra, dejen que la palabra les hable, traten de meditarla, de hacer oración con ella. Van a ver qué hermosa lectura que van a hacer el domingo desde el amor. Porque junto con la lectura va a ir el corazón tocado ya por esa palabra de Dios, que a otros les va a tocar porque les tocó a ustedes de la misma manera. Amén. Amén.